Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estos hermosos grannies tejidos a crochet. Para ello vamos a estar utilizando, o voy a estar utilizando, un hilado de algodón de grosor medio, que también su denominación en mi país es 8/6. Y voy a estar utilizando un ganchillo de 4 milímetros. Les cuento que este está realizado con hilo de algodón, este también y este también. Y este está realizado con lana acrílica y también con un ganchillo de 4 milímetros, y este está realizado con un hilado que se llama cashmilón de verano y está realizado con un ganchillo de 3,5 milímetros. Voy a estar realizando la gama de colores de este tipo y me va a quedar con el borde del color más oscuro, ¿sí? Con un color fucsia. Así que si ustedes quieren realizar un mismo motivo con los mismos colores, vamos a estar utilizando 3 colores que los vamos a ir repitiendo a medida que vamos tejiendo las vueltas. Pueden utilizar cualquier hilado. Como vieron, aquí utilicé acrílico, este que se llama cashmilón de verano, y ahora voy a volver a utilizar algodón. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerlo? Se comienza, en este caso voy a comenzar con el color más claro, que sería color crudo o natural. Pueden utilizar blanco si ustedes lo quieren hacer, o el color que a ustedes más les guste. Vamos a hacer un punto con el hilo y luego voy a levantar 5 cadenas. 3, 4, 5. Con estas 5 cadenas voy a unir la primera con la última y voy a hacer un arito para tejer. Entonces levanto 1, 2, 3 cadenas, que serían una vareta, una cadena más, que sería una cadena de separación. Entonces serían 4 cadenas al aire que vamos a levantar en el primer punto. Nos volvemos al arito y vamos a hacer una vareta, una cadena de separación. Otra vez me meto dentro del arito, tomo la lazada y hago otra vareta, una cadena de separación. Y así voy haciendo esto hasta que complete 12 puntos, ¿sí? Con su cadenita de separación. Y mientras tanto me voy llevando la colita de hilo del comienzo, ¿sí? Es muy fácil. Yo voy a seguir tejiendo esto hasta que llegue a completar los 12 puntos, ¿sí? Una vareta, una cadena de separación. Cuando llegamos a completar los 12 puntos, vamos a contarlo. Tenemos contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y luego del 12 hacemos la cadenita de separación. ¿Recuerdan que habíamos levantado 4 cadenas? Bueno, vamos a ir a la tercera cadena, que sería nuestra vareta, y vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos un nudito, cortamos el hilo, ¿sí? Y aquí terminamos la primera vuelta, porque la cuarta cadenita, recuerden que es la cadena de separación. Voy a esconder los hilos y continuamos con la vuelta número 2. Ahora vamos a continuar con la vuelta número 2 y vamos a estar tejiendo donde está la cadena de separación. Voy a tomar el color fucsia y voy a comenzar a hacer una vareta. Si la vareta desde afuera no les sale, pueden levantar 3 cadenas de altura, ¿sí? Tomo la lazada y en ese mismo espacio donde está esa cadenita vamos a hacer otra vareta. Serían un grupo de 2 varetas separadas por una cadena en cada uno de los espacios donde hay una cadena de separación de la vuelta anterior. Y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Una vez que hemos completado toda la vuelta, cortamos el hilo y vamos a hacer un punto deslizado en la primera vareta. ¿Quién es?
Aquí hacemos nudito y saltamos hacia arriba. Luego de hacer esta vuelta y cerrar con el punto deslizado, volvemos a esconder los hilos, ¿sí? Así es mejor para no tener que esconder tantos hilos después. Si quieren dejar las colitas largas y esconderlas después, pueden hacerlo, ¿sí? Bien, primero formamos un punto con el hilo con el siguiente color, que sería el rosado más claro. Y vamos a tomar lazada y volver a hacer la vareta desde afuera. Recuerden, si esta forma de hacer la vareta no les sale, pueden hacer 3 cadenas de altura, ¿sí? Es lo mismo, comienzan con 3 cadenas y es una vareta. Así que aquí hicimos una vareta, en el espacio siempre estamos tejiendo en el espacio donde hicimos una cadena de separación en la vuelta anterior, ¿sí? Bueno, hicimos 2 varetas, en esta vuelta serían 3 varetas y una cadena de separación, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. 3 varetas, 3 puntos altos. Ustedes, si tienen ganas de utilizar más colores, lo pueden hacer. Si quieren utilizar un solo color, lo pueden hacer. Bueno, esto luego lo voy a desarmar porque me quedó un buclecito. Pero bueno, les voy a mostrar un poco más para que vean cómo es. ¿Sí? Así que son 3 varetas por cada espacio de cadena de separación, ¿sí? Así que esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Es muy fácil. Una vez finalizada la vuelta, vamos a cortar el hilo y vamos a colocarnos en la primera vareta o en la tercera de las cadenas que hemos hecho. Si hemos hecho 3 cadenas al comienzo, y vamos a hacer un nudito, y aquí hemos finalizado la vuelta número 3. Ahora vamos a volver a utilizar el color crudo o natural, ¿sí? Volvemos a formar un punto con el hilo y volvemos a realizar en las cadenitas de separación las varetas, ¿sí? Volvemos a hacer una vareta al comienzo. Hacemos otra vareta y otra vareta más. Entonces serían 3 varetas en ese mismo espacio. Ahora vamos a hacer una esquina. La esquina consta de una vareta, tomo lazada doble y hago una vareta doble, tomo lazada, hago otra vareta doble, dos cadenas, todo en ese mismo punto, ¿sí? Y ahora volvemos a hacer 2 varetas dobles, y una vareta o un punto alto, ¿sí? Así que la esquina sería una vareta, 2 varetas dobles, 2 cadenas de separación, y volvemos en espejo, 2 varetas dobles y una vareta. Ahora vamos a hacer en los 2 siguientes espacios, vamos a hacer un grupo de 3 varetas. 1, 2 y 3. En este siguiente espacio, creo que me quedó la colita de hilo, la voy a sacar. 1, 2 y 3. Y volvemos a realizar la esquina, que serían una vareta, 2 varetas dobles,
2 cadenas de separación, dos varetas dobles nuevamente, y una vareta. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Cuando hemos finalizado toda la vuelta, volvemos a cortar el hilo y vamos a hacer en la primera vareta un punto raso pasado o deslizado. ¿Sí? Hacemos nudito y vamos a llevar el nudito hacia atrás. Y ahora vamos a volver a tomar el color fucsia y que va a enmarcar este granny. Vamos a comenzar en este espacio antes de la esquina, porque luego voy a cerrar con aguja lanera y me gusta cómo queda mejor hacer la unión aquí que aquí en la esquina. Entonces, vamos a hacer una vareta en este espacio y vamos a hacer 2 varetas más para formar un grupo de 3 varetas. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer en esta vuelta son todas varetas. En la esquina también 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Y luego en cada espacio que tenemos disponibles vamos a hacer 3 varetas juntas. 2 y 3. Aquí continuamos. 1, 2, 3 varetas o 3 puntos altos. Y esto es todo lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Es muy fácil, esto ya lo hemos hecho otras veces en el canal, o seguramente si ustedes han tejido grannies, seguro que ya han hecho este paso. Llegamos a la esquina, nuevamente, 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Y así tejemos todo esto a lo largo de toda la vuelta. Cuando dimos toda la vuelta, vamos a cortar el hilo y vamos a tomar la aguja lanera, porque ahora sí voy a cerrar con aguja lanera para que quede mejor, ¿sí? Bien, tenemos aquí la primera vareta. Bueno, nos vamos a pasar a la siguiente y pasamos por la espiguita o por el punto, por debajo, lo pasamos por completo. Y luego nos vamos a ir al último punto que hicimos, lo vamos a pasar por la mitad. Y si quieren pueden ir a la vareta del punto que tenían. Y si no, solamente pasan el punto por la mitad y ya está hecho. Voy a esconder los hilos y les muestro cómo quedó de hermoso. Y aquí estaría finalizado este hermoso granny. Lo que les quiero decir es que hemos utilizado 3 colores. Entonces, nosotros vamos cambiando, por ejemplo, hemos utilizado el color central, luego utilizamos un color más fuerte y utilizamos un color más claro. Luego volvemos a utilizar el color del centro y volvemos a utilizar el segundo color, ¿sí? Volvimos a utilizar el color crudo natural y volvimos a utilizar el color más oscuro, ¿sí? Esa es la secuencia si quieren hacer un granny parecido a este. Recuerden que lo pueden hacer y tejer con cualquier tipo de hilado, con lana acrílica, con hilado de algodón, con cashmere de verano, como vieron. Les voy a mostrar un poquito este de cashmere de verano. Recuerden que lo tejí con un ganchillo de 3,5 milímetros, salió un poquito más pequeño. Estos están hermosos, ¿sí? También tejidos con hilado de algodón. Este es el mismo, pero le cambié la posición de los colores. Y miren qué bonito que queda y qué diferentes que quedan también.
Y este está tejido también con un ganchillo de 4 milímetros, pero con lana acrílica. Así que miren lo bonito que queda y todos los motivos que pueden hacer cambiándole de color y buscando el material que a ustedes les quede más cómodo y les guste utilizar. Les doy muchas gracias, les doy gracias por suscribirse al canal, por sus me gusta, por sus bellos y amables comentarios, por compartir los videos para que más personas conozcan el canal y recuerden que subo videos para las personas que tejen con la mano derecha y con la mano izquierda. Les doy muchas gracias de corazón, espero que tejan muchos de estos grannies y realicen proyectos muy hermosos que pueden ser como mantas, caminos de mesa, pueden ser pie de cama, pueden realizar cojines, pueden hacer mitones, bufandas, lo que ustedes quieran con estos hermosos grannies. Su creatividad les va a hacer que ustedes hagan y realicen proyectos muy bellos como siempre. Muchas gracias y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Chao! Gracias.